El cáncer de esófago es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos del esófago. Por lo general, los cánceres de esófago se descubren debido a los síntomas que causan y desafortunadamente la mayoría de los cánceres de esófago no causan síntomas, sino hasta que desafortunadamente han alcanzado ya una etapa muy avanzada, cuando son mucho más difíciles de tratar. Vamos a ver lo siguiente. ¿Sabías que el cáncer de esófago tiene 5 etapas de tratamientos? Etapa 0. Contiene células anormales llamadas displasia de alto grado. Se incluyen tratamientos endoscópicos. Etapa 1. El cáncer ha crecido hacia alguna de las capas más profundas de la pared del esófago. Se aplica resección endoscópica de la mucosa, radioterapia o quimiorradiación. Etapa 2 y 3. Ha crecido hacia la capa muscular principal del esófago o hasta la capa exterior. El tratamiento consiste en quimiorradiación seguida de cirugía. Etapa 4. Se ha propagado a ganglios linfáticos distantes o a otros órganos distantes. Se administra quimioterapia como tratamiento. Y quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana aquí en Código Salud al doctor José Manuel Mier. Él es cirujano robótico de tórax. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Un placer estar aquí. Y bueno, tocar este tema que es interesante, por supuesto, y sobre todo preventivo. O sea, me gustaría mucho que nos abocáramos en la prevención de este cáncer de esófago. La verdad es que el cáncer de esófago, como casi todos los cánceres, cuando son detectados oportunamente y tratados de la manera adecuada, suelen tener buen pronóstico. Sí. Lo malo del cáncer de esófago, así como otros tantos, es que se suelen detectar en etapas avanzadas, cuando ya el tratamiento curativo no es posible. No funciona. Entonces ya lo único que les puedes ofrecer pues, son medidas para alargar y mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles podrían ser los primeros síntomas para detectar que hay un problema en el esófago? Bueno, para hablar de esto tenemos que entrar un poquito en el tema de por qué se produce, ¿no? Se produce muchas veces, acordémonos que las células neoplásicas no son más que células que crecen de manera anómala y se van deformando su forma de reproducirse. Sí. Esto se da normalmente por una agresión externa. En este caso, pues es por la repetida presencia, por ejemplo, de jugos gástricos. Estamos hablando, por ejemplo, de gente que tiene constantemente regurgitación, agruras, el reflujo, las agruras clásicas que todo el mundo le llama, y también la agresión que se le puede producir de manera externa, por ejemplo, al consumir alcohol, al consumir bebidas calientes, café, al fumar, al tomar café, ¿sí? Entonces, esta repetición de agresión va lastimando las células del esófago y estas mutan y cambian a células neoplásicas. Un paréntesis, ¿la temperatura en los alimentos influye también? Es decir, ¿consumir alimentos muy calientes o muy fríos? Muy fríos no, está descrito y reconocido que las bebidas muy calientes sí pueden ser especialmente perjudiciales, pero no la única. O sea, se tienen que conjuntar varios factores para cambiar el rumbo de la reproducción de las células y que generen un cáncer en este caso, ¿no? Bien. Las primeras, o digamos que los primeros síntomas o las primeras señales a través de las cuales podemos darnos cuenta que hay algo que no está funcionando muy bien en nuestro esófago. Una cosa muy clara es, muchísima gente en el país sufre de reflujo, de agruras, ¿sí? De dolor, ardor. De ardor en el estómago, de dolor en la boca del estómago. Bueno, esta gente que normalmente transcurren varias semanas, varios incluso meses, hay gente que vive años de esta sintomatología, debe de acudir a una revisión. La revisión, pues, normalmente consiste en hacer una endoscopía, que es un estudio sencillísimo. Se mete una cámara a través de la boca y con esa cámara podemos visualizar sin ningún problema todo el tracto digestivo alto. ¿Cómo está? Entonces, ahí se puede ver el esófago, ver la característica de la mucosa, incluso tomar biopsias para poder determinar si eso es un tejido nada más inflamado o ya empieza a tener algún tipo de mutación y esto se traduzca en un posible tumor, ¿no? ¿El tabaquismo es un factor que puede detonar el cáncer de esófago? Sin duda, sin duda. Recordemos que el tabaco es un factor causante en todos los cánceres. Es la causa número 1
de muerte prevenible en el planeta. Recordemos que todos los fumadores, todos, absolutamente todos, del 100% de los fumadores, el 50% van a morir de una consecuencia del tabaco, bien sea una enfermedad cardíaca, una enfermedad cerebrovascular o un cáncer en cualquiera de sus diferentes órganos que se puede manifestar, ¿no? Bien, ya habiendo detectado que hay un problema de cáncer en el esófago, ¿cómo se trata? Depende de la etapa clínica en la que se detecte. Las etapas clínicas tempranas se pueden, tempranas me refiero que el tumor está todavía dentro de la luz del esófago, no ha invadido todas sus paredes y entonces lo que se puede hacer es una resección por radiofrecuencia, es decir, por vía endoscópica se puede pues ir, para que la gente nos entienda, como recortando el tejido lastimado y esto puede ser suficiente. Cuando ya el tumor invade todas las capas musculares, pero no tiene ganglios afectados alrededor, también se pueden hacer intentos curativos a través de cirugía. Estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. De hecho, la cirugía en los últimos años pues, ha mejorado muchísimo y es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día a través de la cirugía robótica. La cirugía robótica es pues, el mecanismo más sofisticado de cirugía de mínima invasión, a través de la cual pues, podemos manipular tanto el abdomen como el tórax y a través de orificios muy chiquititos hacer una cirugía con intención curativa que antes era una gran cirugía, muy traumática, porque antes teníamos que abrir el abdomen, abrir el tórax y en algunos casos incluso abrir el cuello. O sea, era abordar 3 regiones anatómicas y esto pues evidentemente es una cirugía gigante, traumática, muchos días de recuperación, mucho consumo de terapia intensiva, sangre, etcétera. Con la cirugía robótica hoy en día podemos minimizar esto y convertirlo pues, en algo mucho más llevadero para el paciente. Entonces, a ver, ejemplifícame nuevamente, doctor, esta cirugía robótica. Sí. El paciente llega al quirófano, se le seda. Exactamente. Cuando vamos a resecar un esófago hay varias técnicas, pero pues, la más frecuente es la que les voy a comentar. Entramos por el abdomen, el primer tiempo de la cirugía es en el abdomen. ¿Por el ombligo? ¿Por dónde? Colocamos 5 puertos de 1 centímetro en el abdomen, la cámara entra por el ombligo y a través de 3 brazos mecánicos, esos 3 brazos mecánicos lo que van a hacer es una resección del estómago. Se hace una resección parcial del estómago de tal manera que lo que vamos a hacer es darle una forma nueva al esófago como de un tubo. Ese tubo lo que va a sustituir es el esófago que vamos a retirar. Una vez que ya hiciste y moldeaste el estómago en la forma de un tubo, lo dejas ahí colocadito y te vas a la parte torácica. Más arriba, claro. Exacto. Ya entras por el tórax y ahí lo que haces es retirar el esófago. Lo retiras. Retirarlo completo. Una vez que tienes retirado el esófago, lo que hacemos es el tubito que habíamos fabricado del estómago, subirlo a través del diafragma y pegarlo, bien sea adentro del tórax, a la parte próxima del esófago, o si es necesario y el esófago es muy corto, lo podemos pegar aquí en el cuello. De tal manera que lo que estamos aprovechando es el estómago para hacer un nuevo conducto que comunique pues desde la boca hacia el intestino delgado, ¿no? ¡Qué maravilla! Es una cirugía grande. Y menos invasiva también, ¿no? Que las anteriores. Evidentemente, la cirugía sigue siendo muy grande, es de las cirugías más grandes que podemos realizar en nuestra especialidad. Sin embargo, el poderlo hacer a través de mínima invasión, con las ventajas que el robot representa, pues es genial. Claro. O sea, con el robot ves en tercera dimensión, ves en alta definición, multiplicas por 3 tu objetivo quirúrgico, tienes ventajas de movimiento. Por ejemplo, si la mano te tiembla por algún motivo, el robot filtra el movimiento y no reproduce tu temblor. Entonces, el tú poder trabajar con pinzas tan pequeñitas, llegas a rincones muy específicos y esto pues se traduce en una gran comodidad para el cirujano y en una gran seguridad y buenos resultados para el paciente. ¿Los cuidados posoperatorios y la recuperación, doctor? Bueno, los cuidados posoperatorios es, como te digo, es una cirugía pues muy grande. Son enfermos que en situación normal por lo menos deben de estar después de la cirugía 8, 9, 10 días internados en el hospital.
deben de empezar a comer poco a poco y les empezamos dando primero líquidos y papillas, después ya algo un poquito más consistente y al final ya pueden empezar a comer sólidos y comida normal como siempre. Estos enfermos los tenemos que monitorear durante los siguientes 5 años, regularmente con endoscopía, con tomografías, etcétera, para asegurarnos que el cáncer no regrese. ¿Puede regresar? Puede regresar. De hecho, el cáncer de esófago es un tumor que recidiva, regresa con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque recordemos que es un órgano que comunica cuello, tórax y abdomen y tiene una irrigación sanguínea muy rica. Y recordemos que es la sangre y los vasos linfáticos los que pues, pueden hacer posible que recidive el cáncer tanto en el lugar como en alguna otra parte a distancia. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante el manejo en conjunto, no solo del cirujano, sino del oncólogo, del psicólogo, de un buen nutriólogo, de toda integral. Un buen trabajo multidisciplinario para ofrecer el mejor tratamiento al paciente. ¿El cáncer de esófago es más común en hombres o en mujeres? Es más frecuente en hombres, más frecuente en hombres, precisamente por los factores de riesgo, ¿no? Lo que hablábamos, beben más alcohol los hombres en general que las mujeres. Pues ahora no tanto, ahorita ya la cosa ya está más nivelada. Ahí se andan nivelando, sí es cierto. Y también el tabaquismo. El tabaco claramente, sobre todo aquí en México tenemos los datos que así lo señalan. La tendencia de las mujeres es a la alza en cuanto al tabaquismo. En cambio, los hombres están fumando un poco menos. Las cifras totales en México de tabaquismo siguen siendo las mismas. Fuma el 16% de la población adulta en México, que sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Entonces, es muy elevado. A la gente pues hay que informarla y invitarla a pues que deje de fumar, que si tiene síntomas como los que acabamos de... Los periodos, los lapsos que dejamos muchas veces muy largos entre una comida y otra, eso tampoco es saludable. Tampoco es bueno porque el estómago está trabajando, ¿sí? Y el estómago produce una serie de líquidos, de jugos gástricos, etcétera, que si bien se producen más cuando comemos, ahí están cuando el estómago está vacío. Entonces, no es bueno tener periodos prolongados de ayuno, ¿no? ¿Cuando mucho? ¿Cuánto? Bueno, mira, puedes estar hasta 12, hasta 16 horas, pero eso no es lo adecuado. Lo adecuado es tener 3 comidas al día, un desayuno correcto, una comida a la hora pues entre 1 y 3 de la tarde, lo normal, y también tener una cena apropiada. Incluso ahora tú sabes que hay muchas dietas que hablan de las colaciones, entre comida y comida, 5 horas de comida, etcétera. Bueno, lo importante es no dejar de comer tiempos prolongados y mucho ojo con los alimentos que acabamos de mencionar, ¿no? Definitivamente. Picantes, enlatados, ahumados, alcohol, café, bebidas calientes. Por supuesto, doctor, le agradecemos mucho su visita esta mañana. Un placer, Adriana. Y lo invitamos a que regrese.